carrito en el súper no siempre es tan fácil que otras veces. Esto se debe a todas las fuerzas que actúan sobre él. Pero para empezar, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que tiene un punto de aplicación, una dirección y un sentido. En el Sistema Internacional de Medidas, o en el MKS, se mide en newtons, debido al científico Isaac Newton, quien descubrió la fórmula para calcularla. Existen también otros sistemas de medidas que nos dicen que se puede medir en dinas, libras y kilopounds. Existen también diferentes tipos de fuerzas. Está, por ejemplo, el peso, la fuerza de tensión, la fuerza de movimiento, fuerza de fricción, fuerza de frenado y la fuerza normal. Muchas de estas son opuestas entre sí. A esto el ejemplo inicial. ¿Por qué a veces es más difícil empujar un carrito? Cuando no tiene peso, este se desliza con facilidad, pero cuando tiene más peso, es mucho más difícil empujarlo. Vamos a conocer un poco más sobre esto estudiando las 3 leyes de Newton. Ley de Newton, o también conocida ley de la inercia. Antes que nada, la inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos de mantenerse en un estado de reposo o de movimiento relativo. Y tiene que ver con la primera ley de Newton, ya que él nos expresa que todos los cuerpos se mantienen en un estado de movimiento uniformemente rectilíneo o de reposo, a no ser que una fuerza externa a este cuerpo se le sea impuesta. Si queremos descifrar o expresar esta ley matemáticamente, diríamos que la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0 para que el cuerpo se encuentre en equilibrio o con una velocidad constante. Un ejemplo en la primera ley de Newton es cuando un cuerpo se encuentra en un estado de movimiento y una fuerza externa lo detiene. Y otro ejemplo es cuando un cuerpo se encuentra en estado de reposo y una fuerza se le impone y cambia su estado de reposo a un movimiento de cierre. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la segunda ley de Newton. Como pueden observar, tengo marcados ciertos conceptos claves, como lo son fuerza neta, que es la fuerza total aplicada, y aceleración, que es la velocidad que adquiere una unidad de tiempo, y masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta ley nos dice que cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de un cuerpo. De esto nos resulta la siguiente fórmula, que es fuerza igual a masa por aceleración. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Si tenemos una caja que tiene dos cajas que tienen el mismo peso y se le aplica una fuerza pequeña, su aceleración va a ser pequeña. Si tenemos la caja con el mismo peso, pero la fuerza que se le aplica es mayor, la aceleración va a ser igual, mayor. Y es aquí cuando podemos observar que son proporcionales. Se aplica una fuerza pequeña y la aceleración es pequeña, una fuerza mayor y la aceleración es mayor. En cambio, si tenemos dos cajas de diferentes pesos y se le aplica una fuerza pequeña a la caja más chica, su aceleración va a ser mayor, mientras que a la caja más grande se le aplica una fuerza pequeña, su aceleración también va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque esta tiene más masa. Igual tenemos aquí la fórmula, que es aceleración igual a fuerza sobre masa. Es decir, que depende de la fuerza, la aceleración que va a tomar. Bueno, ahora el ejemplo anterior también se puede explicar con lo del carrito de súper que dijo mi compañera al principio. Es decir, cuando nosotros le agregamos más peso al carrito, tenemos que aplicar una fuerza mayor que cuando el carrito no tiene nada. ¿Por qué? Porque su masa aumenta, entonces necesitamos una fuerza para poder empujarlo o para poder moverlo simplemente. Para ejemplificar esta ley, yo voy a ocupar 5 monedas de 5 pesos, que por lo tanto tienen el mismo peso. Y se los voy a agregar a mi carrito. Y acá voy a poner otras 2. Como se puede observar, al tener más peso el carrito y tener una fuerza, que eran las 2 monedas, más pequeña, ahí su aceleración es más pequeña a comparación de lo que voy a hacer ahorita. Bueno, ahora va a ser el caso contrario. Al carrito le voy a poner 2 monedas y acá voy a poner 3.
Ahora la aceleración del carrito fue mayor porque la fuerza que se aplicó fue más grande. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Esta ley, a diferencia de la primera y la segunda, fue pensada originalmente por Isaac Newton y enuncia que a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario pero de igual magnitud. Es decir, que si un objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, este a su vez ejercerá una fuerza contraria al objeto A. Esta ley solo trabaja de forma vectorial, ya que como todo vector tiene una magnitud y un sentido. Este principio se podría ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos un coche A y un coche B. Ambos poseen la misma masa y se encuentran en el mismo sentido. Cuando se impactan, hará que retrocedan con una fuerza igual pero en sentido contrario. Todo lo que está a nuestro alrededor está en movimiento. Esto debido a las fuerzas que interactúan sobre ellos. Las leyes de Newton nos permiten entender el funcionamiento de nuestro mundo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por ejemplo, ¿por qué no nos despegamos del suelo? Pero también el funcionamiento de las cosas más complejas.